pues vamos a comenzar. Bueno, hoy vas a conocer principalmente cómo cumplir con el SAT, para ya no tener problemas fiscales. La mayoría de los empresarios buscamos cumplir las obligaciones fiscales y al mismo tiempo enfocarnos en el crecimiento de nuestro negocio. Estos puntos son igual de importantes para asegurarnos de tener tranquilidad y resguardar nuestro patrimonio. Bueno, si tú estás aquí es porque compartes que eres una persona responsable, que te interesa estar en orden con lo que corresponde al pago de impuestos. Obviamente no te gusta tener problemas con la autoridad y a veces cuestionamos o estamos preguntándome cómo puedo garantizar esto, o sea, cómo puedo garantizar tener esa tranquilidad, cómo puedo saber cuánto gano en un periodo, en un año, en un mes y sobre todo cuánto tengo que pagar por esa utilidad o ganancia que produce mi negocio. Muchas veces pensamos o tenemos algunas creencias de que, bueno, nos preocupamos por el pago de impuestos y consideramos que esto no es mi responsabilidad y optamos por darle la responsabilidad a un tercero, a un profesional. También pensamos que el tema de la contabilidad y los impuestos pues puede ser muy complejo o difícil y entonces se lo doy a mi contador. O peor aún, todavía pensamos que en México, pues no pasa nada, el SAT no se va a dar cuenta si hay algún error o alguna omisión de mis impuestos. Pero estas creencias pueden generar falsas sensaciones de seguridad y llevar a omisiones o errores que pueden tener graves consecuencias, tanto legales como financieras de nuestros negocios. Entonces, nos gustaría pues saber qué piensan, que participaran ahorita con nosotros de este webinar, ¿no? Que escribieran lograr si lo que quieren es tener una gestión fiscal precisa y automatizada, obtener si lo que quieres es estar tranquilo, cumplir la normativa sin esfuerzo, sentir que es la confianza al saber que estás alineado con el SAT y ser, pues es una parte proactiva, ¿no? Un empresario eficiente, un profesional eficiente, libre de riesgos fiscales. Para nosotros esto es muy importante que puedan participar en el chat para saber que estamos aquí con nosotros. Bueno, entonces hoy vamos a tener la oportunidad, o yo voy a tener la oportunidad de que comprendas a fondo tu situación fiscal y asegures de que estás en cumplimiento con el SAT, evitando principalmente riesgos y garantizando la tranquilidad. En esta sesión vamos a descubrir la importancia de organizar correctamente las facturas electrónicas y cómo desde la emisión, desde cuando elaboramos nuestras facturas, se puede planificar de manera efectiva el cálculo de los impuestos mes a mes. Y con esto se va a obtener una claridad para que podamos tomar decisiones informadas y gestionar el negocio con mayor confianza. Bueno, ¿qué es relevante ahora? Bueno, como hemos escuchado en algunas semanas en la administración pasada, en esta nueva administración, el tema de la defraudación fiscal se escucha pues a menudo o es un tema frecuente. La defraudación fiscal es un delito grave contemplado en el Código Fiscal de la Federación que ocurre cuando un contribuyente omite pagos de impuestos, o sea, no realiza pagos de impuestos o intenta evadir sus obligaciones fiscales mediante el uso indebido de CFDIs, comprobantes fiscales digitales por Internet o facturas electrónicas. Es decir, simula operaciones inexistentes, operaciones que no tienen materialidad, que solamente existen en un papel, para reducir la carga tributaria o justificar ingresos inexistentes. Las sanciones por este delito pueden ser muy severas, incluyendo multas económicas significativas que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de las personas y de las empresas. Una pena de hasta 9 años de cárcel, dependiendo del monto defraudado y la reincidencia en la falla. Imposibilidad de acceder a beneficios fiscales como devoluciones de impuestos o incentivos gubernamentales, sin olvidar que podría tener un daño reputacional, afectando la confianza de clientes, proveedores e inversionistas. También las autoridades pueden llegar a embargar bienes
lo que implica la pérdida de activos para garantizar el pago de adeudos fiscales, ¿no? Pueden llegar a embargar desde tu cuenta bancaria o algún bien inmueble que quede garantizado si tienes un impuesto pendiente de pagar. Es importante destacar que la defraudación fiscal es considerado un delito grave, por lo que el acusado puede enfrentar el proceso en prisión sin derecho a fianza. Ahorita, bueno, se va a poder, es decir, si la autoridad te requiere, el SAT te requiere, vas a tener que llevar tu auditoría, tu requerimiento y en paralelo, si eso se escala de manera penal, pues lo tendrías que llevar en la cárcel porque no vamos a tener derecho a fianza, lo que representa un riesgo significativo tanto a nivel personal como empresarial. Entonces es muy importante darnos a la tarea de evitar cualquier tipo de defraudación fiscal. No solo es una obligación legal, sino una estrategia clave para garantizar la estabilidad y el crecimiento de la empresa. Bueno, ¿quién soy yo para explicar cómo hacerlo? Bueno, he trabajado en grandes contribuyentes, sobre todo en la automatización de procesos desde el 2013, desde el inicio de la factura electrónica. He participado en 22 proyectos exitosos, tanto en el sector gobierno como en el privado. He liderado junto con mi equipo la mejora del manejo de datos de las facturas electrónicas, asegurando la correcta presentación de reportes e impuestos. Estoy convencida de que los contadores debemos de aprovechar la tecnología para hacer más eficiente nuestro trabajo. Hoy en día, los empresarios no podemos ni debemos hacer negocios sin fomentar una cultura de cumplimiento tributario justo. Es importante que determinemos el pago de impuestos y que lo paguemos. Es una obligación que tenemos que hacer. Y esto va a ser posible gracias al uso de la tecnología, que considero que es nuestro mejor aliado para este tipo de casos. De profesión soy contadora pública, tengo una maestría en finanzas y me he especializado en los procesos de timbrado, validación de datos fiscales para elaboración de reportes financieros, fiscales y contables. Hoy te ofrezco una oportunidad para vivir tranquilos, o sea, para que no tengamos problemas, porque vamos a eficientar nuestros procesos contables. Me especializando, dándole tranquilidad tanto a las personas físicas como a empresas en el manejo de sus datos fiscales y llevo más de 10 años de experiencia en esta automatización de procesos relacionados con las facturas electrónicas. Te vamos a proporcionar herramientas prácticas y estratégicas claves para que entiendas cómo el SAT puede predeterminar el pago de los impuestos a partir de los datos que tiene un CFDI o una factura electrónica. Lo que mi promesa contigo es que al final de este webinar sabrás cómo obtener esa tranquilidad que tanto estás buscando, tanto las autoridades fiscales y la comprensión clara de cómo puedes simplificar esa gestión fiscal de tu negocio, ahorrar tiempo en la presentación de impuestos y reportes. Lo que aprenderás no solo va a permitirte estar al día con el cumplimiento tributario, sino también aprovechar la tecnología para hacer un trabajo contable más eficiente y preciso. Este es un paso importante para la transformación digital en el área fiscal y contable. Bueno, vamos a ver cómo el SAT predetermina nuestros impuestos. El SAT utiliza algoritmos avanzados para predecir tus impuestos utilizando los datos de los FDIs. Organizar los FDIs facilita la creación de reportes para calcular el pago de impuestos. Puedes usar la herramienta de facturas electrónicas siempre y cuando tengas disponibles esos FDIs a través de un sistema. Bueno, vamos a entender qué es un CFDI. Actualmente, como les comentaba, el prellenado de las declaraciones fiscales se relaciona directamente con los CFDIs. CFDI, por sus siglas, es comprobante fiscal digital por Internet. Un CFDI o factura electrónica se compone de dos archivos, un XML y un PDF. El XML es un lenguaje de programación para estructurar y presentar datos. Por este lenguaje se estructuran los datos que conforman una factura, mientras que el PDF es la representación impresa de una factura electrónica. Bueno, además, hay tipos de CFDI que también tienen efectos. ¿Efectos a qué me refiero? Un tipo de CFDI puede ser tipo ingreso, que lo que implica en mi contabilidad es que aumenta mis ingresos, aumenta mi ganancia, aumenta mis deducciones, aumenta mis compras. También cuando hacemos una factura tenemos que decidir si es de egreso. Egreso tiene un efecto de disminución.
o sea, devoluciones, notas de crédito. Eso va a disminuir mis ventas o puede disminuir mis compras por algún descuento o alguna devolución. También hacemos CFDIs tipo pago. El CFDI de tipo pago es informativo. Lo que dice es que se ha pagado una factura. ¿En qué día se pagó y por qué forma de pago? Efectivo, transferencia o cheque. También emitimos CFDIs tipo nómina cuando tenemos algún empleado a nuestro cargo. Y finalmente está el CFDI de traslado, que lo que ampara es la legalidad de la mercancía que puedo tomar o que puedo mover, trasladar del punto A al punto B, pero no tiene ningún efecto ni de ingreso ni de egreso. Bueno, ¿qué datos tienen los CFDIs? Tienen dos principales datos. Datos de ingresos. Este dato se encuentra en los CFDIs emitidos. En nosotros, cualquier contribuyente puede emitir o recibir comprobantes. O sea, yo emito un comprobante cuando le cobro a mis clientes, cuando hago un recibo de honorarios, cuando hago un recibo de nómina para mis empleados, y recibo CFDIs cuando hago una compra, cuando hago un pago a mis proveedores. Yo recibo ese CFDI. Entonces, los datos de los ingresos es un dato que se encuentra en los CFDIs emitidos tipo ingreso que hacemos a los clientes. El SAT toma este dato para el prellenado de pagos provisionales para determinar los ingresos a declarar. El IVA y también el IVA trasladado, lo que yo debo pagar de IVA. Y los CFDIs recibidos de tipo ingreso son los que hacemos por los gastos y las compras, donde el SAT toma este dato para el prellenado de pagos provisionales, para determinar nuestras deducciones y el IVA acreditable que puedo disminuir del IVA que le cobré a mis clientes. Y también por otro lado están las retenciones. Los FDIs incluyen las retenciones que yo le hago a los terceros o que tengo por un arrendamiento, donde vienen las retenciones de IVA y SR que debemos de efectuar mes a mes. Bueno, ahora vamos a proceder a entender lo que es el complemento de pago y la terminología, porque es importante para los siguientes pasos que vamos a ver. Cuando nosotros hacemos una factura, tenemos que elegir el método de pago. El método de pago se refiere a cómo me van a pagar esa factura. Voy a elegir PUE, que es pago en una sola exhibición. Lo que quiere decir es que se paga en un solo tanto y el mismo día que se emite la factura o antes de su emisión. Y voy a elegir PPD, pago parcial y diferido. El pago se recibe después de emitir la factura, o sea, es diferido. Y parcial es que yo lo puedo parcializar en uno, 2, 3 o 12 pagos. Por eso es parcial y diferido. Entonces, es importante este dato, porque si yo pongo un PUE, lo que el SAT predetermina es que esa factura ya se pagó y al ser pagada, tengo que pagar el impuesto. Pero si es PPD, es que quiere decir que no me la han pagado. Entonces no debo de pagar el impuesto, sino hasta que haga un complemento de pago cuando reciba el pago. Es diferente a la forma de pago. La forma de pago es cómo pagué yo esa factura con cheque, con efectivo, transferencia, etcétera. Y por cada pago que realizamos debemos emitir un complemento de pago. Esto es un CFDI que tiene los datos, como decía, de fecha y forma de pago, monto, moneda, tipo de cambio. Y con esta información, el SAT predetermina si una factura está efectivamente pagada, por lo tanto, debe ser declarada y deberá pagar impuestos. Es importante asegurarnos que cada factura que sea tipo PPD debe tener un comprobante de pago emitido. Entonces, esta tarea puede ser compleja si la hacemos de manera manual. Conciliar mis FDIs PPD asegurándome que tengan un complemento de pago. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son los principales impuestos que debemos de pagar. En México se pagan tres principales impuestos. Todos los contribuyentes pagamos tres impuestos. El ISR, que es el impuesto que pagamos sobre la utilidad o la ganancia o la riqueza que generamos. El IVA es el impuesto que pagamos sobre los gastos y compras que efectuamos y las retenciones a terceros, a empleados o a terceros.
y se pueden pagar de dos maneras, mensual o anual. El propósito de un pago provisional es dividir el monto del impuesto anual en pagos más pequeños a lo largo de los 12 meses, facilitando el cumplimiento fiscal. Y estos pagos se acreditan, es decir, que al final se toman a cuenta del impuesto anual. Esto es un pago provisional de ISR y se debe de pagar a más tardar el día 17 del siguiente mes y la declaración anual se debe pagar para personas morales el 31 de marzo y para personas físicas el 30 de abril. Pero también existe otra diferencia, el pago definitivo de IVA y retenciones. ¿Qué quiere decir definitivo? Que nada más se presenta de manera mensual y no se tiene que presentar una declaración anual de todo el ejercicio del IVA ni de retenciones. Bueno, ahora vamos a ver cómo se determina el ISR. El cálculo del pago provisional del impuesto sobre la renta se calcula determinando la base gravable. La base gravable se determina con la diferencia, es decir, la resta entre los ingresos obtenidos y las deducciones permitidas. A esta base se le va a aplicar una tasa en dependencia del régimen fiscal que tengamos. Con esto determina el total de ventas e ingresos de nuestras ventas de la misma manera que está considerando el total de nuestras compras y gastos. Entonces, los ingresos obtenidos menos las deducciones me va a dar una utilidad. A esta utilidad, que fiscalmente se le llama base gravable, se le va a aplicar la tasa que me corresponde en dependencia del régimen fiscal. Esto está hecho a la tasa máxima, que es el 30%, pero puede variar entre el 23 o el 26%. Y como el SAT predetermina o qué es el dato que voy a ver prellenado en la declaración. O sea, voy a ver la sumatoria de todos los CFDIs emitidos tipo PUE más los complementos de pago que haya emitido en el periodo. De la misma manera, mis deducciones van a ser todos los CFDIs recibidos tipo PUE más los complementos de pago que haya recibido. Entonces, a esta diferencia se le va a aplicar la tasa. Entonces, de un listado de facturas que yo pueda tener del periodo, pues debo de distinguir o debo de hacer distinguir cuáles son PUEs y debo subir el complemento de pago. También estamos hablando de métodos manuales que ya no son recomendables usar porque son muy tediosos. Ahora, ¿qué es el impuesto el valor agregado? El impuesto al valor agregado es el pago total de la diferencia entre el IVA trasladado y el IVA acreditable. El IVA trasladado es el IVA que cobramos a los clientes, menos el IVA acreditable, que es el IVA que pagamos a proveedores y gastos. La diferencia me va a dar un impuesto a pagar. Como podemos ver, también aquí incluye la sumatoria de los FDIs emitidos tipo PUE, porque ya están efectivamente pagados, más los complementos de pago, menos el IVA acreditable, que es igual a la sumatoria de los FDIs recibidos PUE más los complementos de pago. Eso me va a dar como resultado un impuesto a pagar. La lógica del SAT es que tengamos más ingresos que gastos y no es la del SAT, sino es financieramente las empresas están creadas o los negocios están creados para generar utilidades. Entonces es importante cuidar este tema. Entonces, en el 2024, el SAT ya precargó la información de ventas y realizadas con PUE y complementos de pago, tanto de ISR como de IVA, y con esto determina el impuesto a pagar. Hasta el momento, el portal permite modificar la información de IVA, lo que ya no permite modificar lo de ISR, lo que implica que yo tengo que cuadrar mis cifras con lo que el SAT me está presentando como información de prellenado. Tengo que ir a ver por qué el SAT predeterminó esto en base a los FDIs y a lo que acabamos de ver de PUE o PPD. Ahora vamos a entender qué son las retenciones. La obligación de retener un porcentaje del pago realizado a un tercero, que puede ser un empleado, un prestador de servicio o un proveedor. Esta cantidad se debe de enterar o entregar o pagar al SAT de manera mensual, por medio de un pago definitivo a más tardar el 17 de cada mes. Por ejemplo, el empleador paga un salario a un trabajador que en este caso está obligado a calcular y retener el impuesto correspondiente de sus empleados y entregar esta cantidad ya sea al SAT o al IMSS. De la misma manera, el empleador está obligado a emitir un CFDI tipo nómina que refleje el monto retenido. Pagar esta cantidad
presentando una declaración mensual. Actualmente el SAT precarga las retenciones que debemos pagar. Este dato lo toma de los CFDIs tipo nómina que emitimos cada mes o cada quincena. Entonces también es un dato que ya está prellenado en la declaración y tenemos que pagarlo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de un negocio ante los CFDIs? Algunos retos que enfrentan las organizaciones pueden ser la dificultad de gestionar el almacenamiento de grandes volúmenes de datos o de XML, la falta de registros eficientes. Entonces, muchas empresas enfrentan dificultades al intentar obtener, organizar y hacer un seguimiento adecuado de todos sus CFDIs. Esto puede ser un proceso tedioso y propensa a pérdida de información. Entonces, no sé si sabían ustedes que como obligación tenemos que guardar al menos 5 años nuestra contabilidad. La contabilidad se conforma hoy en día de los CFDIs emitidos y recibidos. Entonces, sería importante que pusiéramos como tarea saber dónde están los CFDIs almacenados de los últimos 5 años anteriores. ¿Dónde están nuestros CFDIs almacenados? Si los tenemos, no sabemos, no los tenemos reflexionar sobre ese punto, porque es una obligación fiscal tenerlos. Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos de dónde viene la información, cómo se hace el prellenado, la importancia de organizar los FDIs. Pero ¿cuáles son los pasos a resolver que nosotros proponemos? Primero, ya se va a resolver por medio de la descarga de los FDIs, que es el uso de la tecnología, donde los programas se conectan al servidor del SAT usando los medios de autentificación que tenemos los contribuyentes como la FIEL o la contraseña para obtener los XML que tiene el SAT de manera masiva para poder usar los datos en reportes y hacer cálculos. Un ejemplo es poder elaborar un visor de CFDIs emitidos o recibidos, que es el reporte que contiene el total acumulado de facturas emitidas y recibidas vigentes, el cual es utilizado para el prellenado de declaraciones de IVA e ISR. Con esta información se puede validar que los FDI son correctos y están registrados. Con estos datos de los FDIs almacenados podemos consolidar la información para organizarla en una hoja de cálculo en una hoja de cálculo o el uso de un software. En el portal del SAT se puede hacer la consulta y recuperación de comprobantes fiscales, el cual permite descargar las facturas que emites y recibes que recuperas para recuperar una información básica en un archivo de texto que luego tendrá que ser convertido en Excel. Entonces, hoy en día el SAT nos da esa funcionalidad, sin embargo, se escucha muy frecuentemente algunas noticias como estas, ¿no? Contribuyentes reportan fallas en la página web. Uno de los principales problemas es que no se reconocen los datos del contribuyente. Los tiempos de carga son muy largos. Personas físicas y morales reportan que el portal del SAT presenta errores de manera constante y esto dificulta el cumplimiento de obligaciones fiscales. En el mes de febrero se tuvo que ampliar el plazo porque se cayó el sistema. Entonces son varias noticias que frecuentemente escuchamos. El SAT la semana pasada cambió su portal, o sea, cambió la vista del portal y hoy en día sigue presentando más fallas, ¿no? Yo muy seguramente están en ese periodo de transición. Yo creo que va a ser muy bueno una vez que funcione, pero pues sí hay que invertir en tecnología para poder tener la información adecuada. ¿Qué, ¿Por qué es necesario ese cambio? Eh, eh, Hay que pensar cuánto tiempo invertimos en usar la página del SAT, ¿no? Porque presenta inconsistencias. ¿Cuánto tiempo invertimos en descargar varios archivos para tener el total de facturas de un año? O sea, al menos tenemos que hacer más de 12 veces una tarea repetitiva por cada ejercicio fiscal. Entonces, el tiempo, otra cosa que tiene en contra el portal del SAT es que el tiempo máximo para obtener esas solicitudes es hasta de 48 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en convertir el archivo que ellos nos da, que es un archivo de texto, a Excel? Entonces, el tiempo es un recurso no renovable. Debemos de identificar tareas repetitivas para convertirlo en procesos y descubrir cómo automatizarlo.
Entonces es muy importante pensar si estamos listos para comprender los beneficios tangibles del cambio tanto a nivel personal como profesional. Si hacemos un cambio, en lugar de usar hojas de cálculo y herramientas manuales a favor de aplicaciones y sistemas. Bueno, yo uso un sistema que es bueno. ¿Y qué es lo que debería, cuando elegimos un sistema, cuáles son las características de una solución que nos dé tranquilidad? Pues primero, es muy importante que te asegures que salvaguarda la firma electrónica o llave privada del SAT, ya que esta funciona como tu huella digital para realizar trámites fiscales. Si no tenemos control total sobre ella, podríamos estar expuestos a riesgos, ya que cualquier persona podría obtener información de mis ventas, podría emitir hasta una factura a mi nombre. Entonces, la mejor opción para proteger tu fiel es almacenarla de manera segura en un sistema, lo que va a permitir tener un control total sobre la información y evitar el uso indebido. O sea, nosotros como contribuyentes somos los dueños de la información y nosotros debemos administrarla. No es recomendable que la administre un tercero por nosotros. Esta aplicación, pues, que tenga descargas masivas ilimitadas, que me pueda dar reportes personalizados de clientes, proveedores, productos, que me permita hacer exportación a Excel, a PDF o a otro lenguaje y que cuente con reportes visuales o gráficas. Estas cuatro características o cinco características son las que yo debo tomar en cuenta para utilizar un sistema. ¿Y cuáles son los beneficios de la automatización? Bueno, pues un sistema me va a dar mayor precisión, ¿no? Los sistemas tienen funciones automáticas para detectar errores y hacer cálculos correctamente, minimizando riesgos que son comunes en el Excel. Por otro lado, voy a ahorrar tiempo. Con un sistema puedo automatizar tareas repetitivas como conciliaciones, generar informes, cálculos de impuestos, liberando el tiempo para cosas de mayor valor, mayor decisión. Voy a tener un control y seguridad porque los sistemas permiten controlar accesos, generar copias de seguridad, resguardar las firmas electrónicas en un lugar seguro y reducir el riesgo de fraude o pérdida de información. De la misma manera, pues están preparados para tener un cumplimiento normativo. O sea, los sistemas están diseñados para mantenerse actualizados con las normas fiscales que facilitan el cumplimiento. Y otro dato importante es el acceso remoto, ¿no? Desde diferentes dispositivos, facilitando el trabajo. Entonces, vamos a pasar ahorita a, les voy a más bien, ¿quién debe usar un sistema? Yo recomiendo que todas las personas, tanto físicas como empresas como negocios múltiples, usen un sistema, especialmente aquellas que gestionan múltiples clientes y proveedores. Un sistema facilita la organización, la mejora, la eficiencia y reduce riesgos asociados a la gestión manual de la información. Entonces vamos a pasar, les voy a mostrar, voy a salir un poco de la presentación, un momentito. Les voy a mostrar un sistema que tiene las características que acabamos de mencionar, que yo actualmente utilizo con mis clientes. Bueno, este sistema es como, pues, es como la mayoría, ¿no? Nos tenemos que autentificar, tenemos que crear un usuario y una contraseña. Vamos a iniciar. Bueno, aquí en este sistema, para poder configurarlo, pues tengo que tomar mi nombre, tengo que poner mi RFC, tengo que poner mi régimen fiscal y también tengo que ingresar mi fiel. O sea, yo se lo doy a mis clientes. Los clientes hacen esta configuración inicial de tal manera que la fiel no pasa por mis manos, sino ellos mismos la meten la ingresan al sistema y queda resguardada en el sistema, ya que ellos van a ver la información de la misma manera que puedo verla yo y pues entonces ya no hay riesgo de que pues mi contador en este caso tenga la fiel o otras personas, sino ya se queda en un sistema.
que va a hacer todas esas tareas. Entonces, aquí vamos a ver la parte de contribuyentes. También es importante mencionar que el sistema es multi-RFC, o sea, si algunos colegas que pueden utilizarlo, podrían tener también aquí la información de varios clientes o de varios contribuyentes almacenada para su uso. Voy a regresar a inicio y tenemos pues dos menús, ¿no? Primero, el primer paso es la solicitud de descarga. O sea, como dijimos, los sistemas se conectan al servidor del SAT para pedir la información que tienen tanto de CFDIs emitidos como de CFDIs recibidos. Pues aquí yo voy a elegir qué quiero descargar, ¿no? Los CFDIs emitidos o los CFDIs recibidos. Y simplemente tengo que poner de qué fecha lo quiero crear la solicitud y el sistema me va a traer esa información. Ahorita como estamos a mitad de febrero, pues no podríamos hacer un ejemplo porque ya se descargó el mes anterior, ahorita ya está aquí en el sistema hasta enero del 2025. Entonces, en esta pantalla voy a poder tener todas pues todas las solicitudes que realicé, ¿no? Entonces, aquí voy a elegir el ejercicio, voy a elegir el mes, voy a elegir el día, o sea, bueno, aquí voy a hacer del 1 de enero, igual me regreso 2025, enero al 31, y le doy crear. Entonces, ya el sistema me está haciendo la solicitud de los FDI recibidos del mes de enero y ya me dice que fue creada exitosamente. Entonces, esa es la primera tarea que yo tendría que hacer en el sistema y luego pues la tendría que consultar. Aquí, igual, de la misma manera, tengo que ver qué figura quiero, ¿no? Receptor o emisor. Y pues en el caso de emisor, me va a traer todos los FDIs que yo emito, ¿no? Como dijimos, los tipos ingresos, el tipo egreso, los pagos, nómina y traslado, si fuera el caso. En este caso, este contribuyente solamente tiene FDIs tipo ingreso, que es una persona física con régimen de arrendamiento. Si me voy como receptor, pues me va a decir, me va a mostrar los FDIs igual de ingreso, de egreso y los complementos de pago. Yo aquí puedo darle clic en el renglón del que quisiera analizar, del que quisiera ver. Me va a dar un CFDI genérico, el cual puedo imprimir para cualquier uso que yo quiera. Puedo ver la información del emisor, la información del receptor y la cantidad. Entonces, además de tener estas funcionalidades, pues tiene un módulo de reportes, que es lo que mencionábamos. Entonces, ya con la información que está ahí en el sistema, empieza la solución a hacer reportes que sean de utilidad para las personas que utilizamos el sistema. Tenemos aquí los reportes que tiene el sistema, es que me va a dar los ingresos por periodo, los gastos o compras por periodo, puedo ver ingresos por cliente, ingresos por producto, gastos por proveedor. Este de validaciones me va a decir cuántos complementos de pago me hace falta emitir o recibir. Y también va a revisar si tengo nóminas duplicadas cuando yo timbro nóminas, si fuera el caso. Vamos a ver uno de ellos, que es ingreso por periodo. Entonces aquí primero me va a decir cuántos ejercicios fiscales he descargado, cuántos periodos y la sumatoria de estos comprobantes. Esto es una información general de control, pero si quisiera ser más específico, pues voy a ver aquí, por decir que ya tengo el 2024, que tengo 10 comprobantes vigentes, o sea, me va a decir cuáles están vigentes, cuáles están cancelados. Me va a dar datos de la factura, desde el subtotal hasta impuestos retenidos e impuestos trasladados. Pues esto es a nivel anual. Si yo le doy clic aquí, me lo va a dar a nivel mensual. Entonces aquí pues ya tenemos, pues invirtiendo poco tiempo, pues ya el visor, ya tengo una tabla con desde cuánto vendió, cuántos impuestos retenidos y trasladados, y este archivo se puede exportar a una hoja de cálculo para hacer cálculos a partir ya de esta información que está validada con el SAT, o sea, que es la que tiene el SAT. Entonces es muy útil porque pues a lo mejor antes, no sé qué método se utilizaban, ¿no? Pero manualmente tendrías que ir al SAT, tendrías que transformar ese archivo que nos da de texto en Excel.
pues acomodar el Excel, hacer varias funciones para poder llegar a un visor como el que acabamos de mencionar. Ahora, de la misma manera, aquí tenemos un visor de los complementos de pago. Aquí me dice que en el 2025, bueno, bueno, sí, en el 2025, pues tuve un solo comprobante y fue tipo PUE. Por lo tanto, pues no, y también me indica los comprobantes PPD sin complemento de pago. Pero como aquí tuve PUE, pues no me da este indicador. Pero sí me dice aquí, por decir algo, que en el 2024 tengo 38 comprobantes PPD y de esos 38, 3 no tienen un comprobante, un complemento de pago. Entonces, este tipo de indicadores pues me simplifican mucho la vida y me ayudan para hacer... eh, Así como tú tienes prisa, yo tengo prisa también. bueno, entonces vamos a pasar a la presentación. Mari, ¿escuchas? Sí, sí, Ah, no ya, me deja. perdón. Ah, Ya, disculpa. ok. Bueno, entonces, bueno, hicimos esta pausa para que vieran el sistema. Ahora lo que sigue bueno, yo les voy a contar algunos casos de éxitos en los que hemos tenido la fortuna de trabajar, ¿no? Como hemos platicado, es bastante común, no sé si sepan, que el SAT envía requerimientos a las empresas o a las personas físicas cuando detectan inconsistencia entre la información declarada y los FDIs emitidos. Estos requerimientos suelen otorgar un plazo muy corto de respuesta, generalmente no más de 10 días hábiles, es decir, 2 semanas. Entonces, uno de nuestros clientes que opera con más de 200 sucursales en México y que no solamente ofrece café, recibió un requerimiento de este tipo. Entonces, como podemos imaginar, pues se encontraron ante un desafío enorme de resolver esa discrepancia en una magnitud, de esa magnitud, o sea, una discrepancia importante que implicaba un impuesto alto entre multas y recargos con un tiempo muy limitado. Entonces, después lo que nosotros hicimos fue trabajar con ellos y después de realizar un análisis detallado del proceso de la facturación, desarrollamos un proceso automático de conciliación de CFDIs. O sea, el sistema nos permitió identificar las diferencias entre los datos del SAT y los sistemas internos del cliente. A través de la tecnología, detectamos que existían duplicidades en la emisión de varias facturas. O sea, un sistema de la organización, por fallas, empezó a timbrar lotes duplicados. Entonces, gracias a este proceso se logró resolver el problema, se cancelaron las facturas duplicadas, o sea, se desvirtuó el requerimiento, se tuvieron que corregir desde las declaraciones mensuales, las declaraciones anuales y finalmente se pagó la diferencia correspondiente. Pero no era mucho menor a lo que el SAT había predeterminado de, bueno, valga la expresión, de pronto, ¿no? O sea, porque pues ellos ven la descarga y sobre eso te calculan el impuesto. Entonces, a partir de este incidente, se implementó este proceso de conciliación de manera mensual, revisando las facturas de ingresos y gastos y nóminas de manera continua, lo que permite a los clientes mantener un control más preciso y evitar futuros inconvenientes con el SAT. Entonces, antes de cualquier contingencia fiscal, cualquier requerimiento, esto, simplemente si queremos ordenarlo, lo más importante es hacer un análisis de la situación fiscal de cualquier contribuyente o empresa para poder definir una estrategia adecuada y resolver el problema. Pero esto no solamente le pasa a grandes contribuyentes, ¿no? También una vez que estuve en el SAT ayudando a alguno de nuestros clientes con unos temas que tenían con el SAT, con discrepancias, pues mientras esperábamos me di cuenta que había una persona muy angustiada porque le habían cancelado los sellos digitales. O sea, los sellos digitales es un certificado parecido a la Fiel, yo creo que ustedes lo conocen muy bien, pero que te permite timbrar, te permite hacer facturas. Y esto fue por omisión de contribuciones. Entonces, lo que se detectó al final del análisis es que su contador había presentado las declaraciones en ceros
es decir, sin reportar operaciones. Pero el SAT detectó que sí estaba facturando, ¿no? O sea, por un lado emitimos facturas y por un lado los pagos están en ceros, entonces eso es grave, es un error que no se debe de hacer porque el SAT reacciona, o sea, el SAT lo que hace en ocasiones, bueno, más bien reacciona de manera inmediata y te cancela esos sellos fiscales y tú cuando entras a tu aplicación ya no puedes facturar. Entonces es un problema que en ocasiones confiamos con profesionales o asesores sin tener el control total sobre lo que están haciendo. Y las sanciones del SAT son inmediatas y sin previo aviso. O sea, luego no te, a lo mejor te mandan algo en tu buzón fiscal, no te diste cuenta, pero ya te diste cuenta que te cancelaron los sellos digitales. De la misma manera, pues esta persona tuvo que rehacer su contabilidad, pagar los impuestos con las actualizaciones y recargos y pues ir al SAT, meter escritos para que le pudieran activar sus sellos, ¿no? O sea, ¿cuánto implicó ese proceso? Hacer ese proceso sin ingresos es complicado y complejo. Entonces, dado este tipo de problemas pueden afectar gravemente la gestión fiscal, es crucial contar con un sistema que permita visualizar las cifras de ventas, de gastos y con esto poder obtener información de una manera sencilla y rápida. Entonces, quien esté interesado en obtener una prueba sin costo de la aplicación, ahorita nos pueden solicitar por medio del chat la liga para que ustedes se den de alta, ingresen, metan su fiel y puedan tener dos descargas sin costo y puedan ustedes ver el sistema. Esta tarea no va a llevar más de 30 minutos darse de alta, ¿no? Es muy sencilla. Entonces, bueno, y aquí, bueno, ¿cómo puedo saber, ¿no? Si estoy en orden con el SAT? Bueno, entonces hay que revisar nuestra opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento es un documento emitido por el SAT que te permite verificar si estás al corriente con tus obligaciones fiscales. Cuando esta constancia está en sentido positivo, significa que el SAT ha revisado y validado que cumplas con todas tus responsabilidades fiscales al tiempo de la emisión del comprobante. También indica que estás inscrito, que estás activo y que estás localizado por el SAT. Y que has presentado tus pagos provisionales o definitivos a la fecha de la emisión de la opinión del cumplimiento. Bueno, pero si la opinión del cumplimiento ante el SAT es negativa, ¿qué significa? Que el SAT ha detectado que no has cumplido con alguna de las obligaciones fiscales, como la presentación de la declaración, el pago de impuestos, la actualización de tus datos como contribuyentes, y esto puede tener varias implicaciones, ¿no? Como riesgo de sanciones, o sea, la falta de cumplimiento puede derivar en multas o recargos por parte del SAT, dependiendo de la naturaleza de la omisión o del error. Y si no regularizas tu situación, pues puede haber sanciones más importantes, ¿no? O sea, ya ahí están las alertas, pueden llegar las auditorías, las revisiones profundas. También vamos a presentar dificultades para realizar operaciones comerciales, o sea, muchas empresas, tanto privadas como de gobierno, especialmente las que emiten CFDIs, pueden exigir que tengas una opinión de cumplimiento positiva para hacer negocio contigo. Entonces, una opinión negativa podría limitarte en tu capacidad para establecer o mantener relaciones comerciales. Entonces, la obligación de regularizar tu situación fiscal es importante. O sea, si detectas que tienes una opinión negativa, tendrás que tomar medidas correctivas como presentar declaraciones pendientes, pagar impuestos no cubiertos, actualizar tus datos fiscales para poder regularizar tu situación fiscal. Entonces, es fundamental abordar rápidamente una opinión de cumplimiento negativa y solucionar las discrepancias del SAT, que el SAT haya identificado. Entonces, la estrategia del SAT, como podemos ver, cada vez va a ser más estricta, no va a hacer distinciones entre contribuyentes, o sea, puede solicitar información a grandes contribuyentes. Se rumora que ahora va a ir por personas físicas. Entonces, no contar con un análisis detallado de tu situación fiscal al cierre ahorita del ejercicio 2024 podría derivar en inconsistencias fiscales que podrían tener serias consecuencias, ¿no? Como ya vimos, multas, recargos o auditorías. Entonces, no hay que dejar nada al azar, no hay que, yo resalto la importancia de tener un sistema como el que les acabo de mostrar, que es el que yo manejo con mis clientes, se llama Sofía para empezar a organizar los FDIs que estén en un solo lugar, que yo como contribuyente dueño de la información la pueda visualizar
y me permita cumplir con las obligaciones fiscales. Yo puedo darle las contraseñas como le hacen mis clientes a mi contador y ellos a partir de ahí toman esos datos para empezar a presentar los pagos provisionales y ver cómo se están elaborando los FDIs. Entonces, hoy en día, con esta vida tan estresada, pues la tranquilidad es un valor alto. Entonces, tener problemas con el SAT, pues no es bueno. Y sobre todo porque ahorita la autoridad fiscal tiene facultades para solicitar y señalar omisiones, procesos, carpetas de investigación que pueden ser de inicio costosos y desgastantes para cualquier negocio. ¿Cuáles son los pasos? O sea, ahorita pues lo que nosotros vamos a hacer es vamos a dejar bueno, para los que quieran, el enlace a Sofía para que puedan ingresar al sistema y también un segundo enlace por si quieren tener una sesión conmigo para poder analizar la situación fiscal, ver su constancia fiscal, ver sus obligaciones y generar un plan, ¿no? Se revisa la situación y para que ustedes puedan tomar acción de lo que haya resultado o derivado de esa revisión. Entonces, pues vamos a dar espacio en estos 10 minutos que quedan si tienen alguna duda, si quisieran comentar algo. Pues muchas gracias por escucharme. Bueno, espero haber cumplido la promesa de ver cómo se generan los impuestos y a partir de qué.